hemos analizado fenómenos estéticos como los colombias, los cholos, pachucos e incluso las botas rancheras. Hoy es el turno de un fenómeno estético que va mucho más allá de los coches, algo que hemos visto en videojuegos, en cine, industria musical como mero adorno. ¿Recordáis el GTA San Andreas, Pimp My Ride, de algunos videoclips incluso de la era dorada del hip hop de los 2000? La Revolución Mexicana de inicios del siglo XX y la Guerra Civil del 26 al 29 provocó una inmigración masiva hacia los Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Prepárense, mis gentes, porque hoy aquí en el Doctor Underground analizamos la cultura lowrider. ¡Vamos allá! En los trabajos de cuello azul es donde se concentraba esta mano de obra que a los yanquis les salía mucho más barata, las cosas como son. El miedo y rechazo a lo desconocido parece ir grabado en nuestro interior como humanos. Los inmigrantes mexicanos no se han salvado de la estigmatización de una cultura que prima ciertos valores. Echemos un ojo al vídeo que hicimos de la norteamericanización de la sociedad, porque si no es que aquí es que me repito más que el ajo. Enviaban dinero a su hogar o invertían en tierras mexicanas, llegando a engrosar incluso el Producto Interior Bruto en aquellas décadas. Curiosamente, la mitad prácticamente eran mujeres solteras que se dedicaban a trabajos de labores domésticas, trabajos en el hogar. Y claro, entre los años 40 y los 90 se produce una fusión cultural, cambiando así el curso de la historia de Estados Unidos, porque gran parte de sus tradiciones y de sus costumbres están marcadas y selladas por toda esta inmigración. Y el que niegue esto, ¿qué queréis que os diga? Incluso cuando ya empecé a aprender más inglés, cuando ya te enteras de la vaina, cuando entiendes incluso el slang, porque estuve viviendo en Inglaterra prácticamente 4 años, en todo ese tiempo empecé a darme cuenta la cantidad de referencias, palabras que se utilizan haciendo como una especie de spanglish. Por supuesto, hay muchísimas otras etnias, culturas, tradiciones y costumbres que también se han fusionado y mezclado. De hecho, la primera calle en Los Ángeles en 1781 se llamó Olvera Street. Ahí es nada. En los años 30, en California, por cercanía con tierra mexicana, claro, empiezan a crearse estas primeras generaciones de personas que customizaban sus carros. Generalmente se hacía con un bajo presupuesto, con lo que se podía apañar para mejorar tanto la apariencia como el rendimiento de ciertos vehículos. Dentro de la cultura lowrider, pues hay cierta predilección por algún que otro vehículo. ¿Cómo fue de forma iniciática? Sobre todo se buscaba esta estética que estáis observando, que es una falda que llegue prácticamente al suelo, ¿vale? Que la carrocería del coche entre el suelo y donde empieza la carrocería, que apenas haya espacio. Se supone que hay una diferenciación entre hot rods y lowriders. ¿Qué es customizar, tunear, no hacer estas alteraciones en un vehículo? Y en este caso concreto, en un carro o en un coche. En la modificación para darle más potencia, que puede usarse hasta como verbo, el llamado hot rodding, para referirte a ir a dar una vuelta. En este caso, hot rod se usarían para coches americanos antiguos, clásicos o modernos que han sido reacondicionados o modificados, y los lowrider son aquellos a los que concretamente se les baja la longitud del chasis, como hemos indicado. Los más populares serían Chevrolets como el Impala o el Monte Carlos, Cadillacs, Buicks. ¿Por qué empezarían los jóvenes a hacer este tipo de cosas? Una de las razones sería puro entretenimiento, pues en una pasión, que en este caso era mejorar un carro no muy caro para que tuviera un aspecto flamante y un rendimiento mejor. Y no solo eso, el ritual de sacarlo a pasear, reunirte con otras personas que compartiesen esa pasión, comparar y charlar acerca de ellos e incluso acompañar tu estética con ese fenómeno cultural, como son pues estos chalecos o camisetas que indicaban a qué club pertenecías. Estos clubes afianzan y hacen que se perpetúe este fenómeno lowrider. Digamos que estas agrupaciones le dan un valor, lo regulan en cierto modo, luchan porque sea algo serio, respetado. El otro día, charlando sobre las botas tribaleras, que si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo mucho, destacamos que cada uno se hacía las botas
a su rollo, según su personalidad. Lo mismo pasa con la cultura lowrider. Más allá de que tu carro sea más potente, se busca también que esté flamante, excéntrico, elegante, aerodinámico, en fin, depende totalmente del dueño de ese carro. Uno de los preceptos de la cultura es el low and slow, conduciendo despacio, fluyendo, yendo con tu carro para lucirlo, para disfrutar de él. Claro, poco a poco, paulatinamente se va convirtiendo en todo un símbolo de los migrantes mexicanos, principalmente en zonas como Los Ángeles. ¿Cómo se les llama? Chicanos, chicanas. Los inmigrantes en Estados Unidos provenientes de México. No solamente se les llama a los inmigrantes directos, sino también a sus descendientes. Es que luego también hay otros términos como los cholos, las cholas. Esto también lo hemos analizado en el canal. Pachucos, pachucas, también lo hemos analizado por aquí. Es que aquí hemos hablado de muchas cosas. En los años 50 el término chicano no se utilizaba todavía. Quizás se podía utilizar lobos, amigos, pollos, pero se supone que fue el grupo Los Gallos quienes adoptaron con orgullo este término. Un grupo musical que frecuentaba los clubes e incluso reuniones lowrider. Hasta los años 50 no se estableció el término lowrider como tal, siguiendo en la línea de esta filosofía del low and slow. A ver, vamos a pensar varias razones por las que lowrider se expresa con estas palabras concretas. Bueno, al principio hemos hablado de esto de bajar el chasis del vehículo, del low and slow, en fin, todo tiene una relación. Esta cultura subversiva desafiaba las leyes viales. Si se prohibía la altura del chasis del carro, se subía más centímetros, llegando incluso a darle movimiento con sistemas de suspensión hidráulica. Se cree que fue Ron Aguirre el primero en incorporar este sistema. Claro, imaginad todas las personas que se dedicaban a el tuneo, la customización de estos carros, bueno, pues quien fuese el primero en establecer un precedente, en, yo qué sé, hacerle algo al radiador o, yo qué sé, cualquier modificación, cualquier cosa. ¿Quién fue el primero en hacer que el volante pues tuviese como una cadena rígida? Realmente muchos estaréis cayendo en la cuenta de la cantidad de referencias que habéis tenido a vuestro alrededor y ni lo habéis pensado. Aquí cada uno aportaba su grano de arena e iban conformando, dándole forma a esta cultura, que hemos visto como referencia en muchísimas cosas, en películas, videojuegos. De esto hablaremos un poquillo más adelante. En los 60 ya era todo un fenómeno cultural y estético. Los lowriders se concentraban al suroeste de California, incluyendo la presencia de la cultura afroamericana y del hip hop. También se extendieron por Nuevo México, cerca de Santa Fe, y uno de esos más populares fue David Jaramillo y una de sus obras que fue finalizada tras su fallecimiento, que está actualmente en el Museo Nacional de la Historia Americana. Los Bean Bandits como uno de los clubes primigenios y los Duques, que había algunos de estos clubes con más de 100 miembros. Imaginaos la acogida que tenía esto. Ya llegó un punto en que trascendía la pasión por los carros, trascendía pues el admirar, el apreciar y el customizar estos coches. Era ese sentimiento de comunidad también, el sentimiento de orgullo y respeto por el barrio. Dependiendo de la zona donde el lowrider se desarrollaba, tendía a unas cosas u otras. En Los Ángeles pues era menos estética recargada, más suspensión por la cultura del hip hop y el gangsta rap. En Nuevo México era mucho más creativo. También dependía del grupo que desarrollase ese arte. Pero en definitiva, y tatuémonoslo en la frente, la cultura lowrider nace con la cultura chicana. Lowrider es el sentimiento de orgullo conduciendo tu carro, fluyendo por las calles, mostrando y recibiendo respeto por comprometerte con tu obra maestra, a la cual dedicas tiempo. En cuanto que tú admiras la cultura lowrider, admiras esa artesanía, esa minuciosidad, ese amor por algo que estás creando muy poquito a poco. Vas juntando dinerito y vas haciéndole esta u otra modificación a tu coche. Los chicanos afianzan su cultura a través del lowriding por encima de lo impuesto, en barrios donde los recursos eran limitados y el sentimiento de pertenencia les daba una protección. En los 60 y 70 los desfiles eran la demostración de esa herencia artesanal mexicana, una tradición con una base familiar sólida y un sentimiento arraigado en los valores indígenas. Eran agrupaciones de personas que tomaban un espacio urbano, creaban un lugar donde reinaba el arte, donde se reunían familias y amigos para disfrutar de esos encuentros. Continuamente eran trasladados a otros sitios, ninguneados o censurados, pero la persistencia ha sido tan clave que aún a día de hoy es una cultura viva.
The Barrio Station fue una agrupación de jóvenes donde se afianzó a finales de los 60 ese orgullo mexicano. Conmemorando la unión de los pueblos mexicanos en tierras extranjeras, al unirse afianzaban una serie de valores, tradiciones y costumbres que seguirían vivas aún a miles de kilómetros de su hogar. Tened en cuenta que llegaron a no sentirse parte de nada. Quizá en México pues esto era demasiado transgresor. En Estados Unidos, pues la gente lo juzgaba ya por el simple hecho de que era algo que no era ario o que no era normativo, que no era pues esa cultura blanca norteamericana. Muchas veces hay gente que se lleva las manos a la cabeza cuando empieza a hablar de Estados Unidos. Y no todo es malo, por supuesto, pero cuando analizamos el origen de las cosas y su trasfondo, hay que hablar de estas cosas también, al igual que puedo decirlo de España abiertamente. Junto a clubes que iban surgiendo aquí y allá, gestó esta cultura tan apasionante. En San Diego, por ejemplo, existe el Consejo Lowrider, que representa a 16 clubes. La cultura lowrider no se salvó de ser estigmatizada y tachada pues por el crimen, por la violencia, quizá por la supuesta unión con bandas callejeras. Si la tenía o no, era algo que no era correlativo, es decir, no por pertenecer a la cultura lowrider pertenecías a una banda callejera y viceversa. Esto se ha perpetuado pues por el cine, alguna serie de televisión. Me gustaría dedicar una pequeña sección de este vídeo a las mujeres que han formado parte de esta cultura primigeniamente en las sombras, porque en aquella época, en aquellos años, muchas de ellas no tenían quizá ese poder adquisitivo por el acceso laboral. Y ahora sí que pueden permitirse el customizar estos carros, el ser dueñas de sus propios carros. Estamos hablando de generaciones que ahora mismo tengan 20 años, no, que hayan adoptado esta estética porque les apetece, sino mujeres que a día de hoy pues tendrán sus 50, incluso 60 años, que ahora se ven con la valentía y con el poder de formar parte de esta cultura de manera libre. Ellas forman sus propios clubes, disfrutan de conducir con sus coches, accionando la suspensión hidráulica, luciendo la estética. Un ejemplo sería el Club Dueñas. Es curioso porque muchas de ellas vuelven a esa estética primigenia de los años 50, haciéndose esos peinados con tupés, con los Victory Rolls. Esto es apasionante. Y claro, se junta con una estética chola más actual con estos toques de los años 50. A mí me parece increíble y precioso. Sé que es algo que siempre ha formado parte de todo mi imaginario. Cuando era pequeña me moría, pero ya que no podía tener un coche y menos una moto, pues por tener una bici así customizada, que no tenía nada que ver con los coches, pero así podía parecerme más a toda esa gente que admiraba, que yo veía en esos videoclips. Hablemos de esto concretamente. ¿Os acordáis del GTA San Andreas y de su radio? ¿A cuántos de nosotros ha marcado esa banda sonora? Excelente, por cierto. Lowrider de War. Llegué a ir a una tienda cuando en esa época todavía ni había salido merchan del GTA San Andreas. Me fui a una tienda a serigrafiarme una camiseta. O sea, ¿qué os parece? ¿Recordáis Pimp My Ride de MTV? O sea, este programa no me lo perdía. O sea, he visto sus episodios en bucle porque luego han repuesto aquí y allá. También lo he buscado en YouTube para recordar viejos tiempos. El presentador era Exhibit, O sea, me parecía flipante que un artista que escuchara yo ahí en mi MP3 estuviera presentando un programa de tunear coches. Luego, ha habido por ahí vídeos analizando el tema y por lo visto, pues estaba todo bastante guionizado. Los coches no eran reales de esas personas. De hecho, las personas eran actores algunos. Vive de ilusiones. Y tú pensabas, ¿para qué quiero yo una máquina de palomitas en mi coche? Pues para nada. Este programa estuvo de 2004 a 2007 en antena. Los talleres que lo hacían fueron, en primer lugar, West Coast Customs y luego Galpin Autosports. En 2006 también hubo algo que nos marcó, nada que ver con la cultura lowrider, pero está en la línea de esto de los coches tuneados, e idealizar y romantizar este lifestyle. Y es Tokyo Drift. Sí, chicos y chicas, Need for Speed, o sea, es una peli también que nos marcó a muchos de nosotros. No tiene nada que ver con la cultura drifting, o sea, esto de customizar, preparar todos estos coches, principalmente para que pudiesen sortear esas curvas con la técnica del drifting, que es precisamente, derrapar. Por ahí hay un vídeo de Japatonic, de Naka, que va a visitar uno de estos parkings donde se reúne toda esta gente con sus coches customizados. Pues esto también nos marcó mucho e hizo que en nuestra cabeza pues se hiciera más grande esta burbuja de querer en el futuro tener un coche tuning.
Que claro, luego te haces mayor y dices, ¿a dónde voy yo con un coche rosa chicle? El hip hop de los 90, como hemos dicho, y un chorro de películas donde, bueno, pues aparece como tema principal o secundario. Up in Smoke de los 70, series como Chico and the Man, Mi vida loca de 1993, la peli Friday de 1995. He visto que se acaba de publicar un documental, que si alguien sabe dónde puedo verlo se lo agradezco, que se llama Carnalismo. Os lo dejo por aquí. Vamos ya a la estética. No podemos extendernos aquí pormenorizadamente con cada cosa, pero hablemos de lo más interesante, lo más destacable de esta cultura. El bumper o el parachoques, que se modificó y embelleció de 1000 maneras diferentes, con cromados, brillantes, radiadores de todas las clases, grosores. Depende también, bueno, de lo que se pusiera de moda, de la época que te pillara, de la propia persona que customizaba su carro y del tipo de coche que estabas customizando y tuneando. La modificación, embellecimiento, customización salpicaba a cualquier componente, desde el volante hasta incluso las rejillas estas del aire acondicionado, da igual, o sea, absolutamente todo es potencialmente customizable y personalizable. Hasta la tapicería, que incluso podía elaborarse en capitoné o, como más extravagante, bien elegante se deseara. Los colores utilizados eran variadísimos, se podían combinar de 1000 maneras, intentando darles efectos diferentes y mezclas únicas. El candy paint es la base metálica sobre la que se coloca una capa intermedia y luego la que sella ese trabajo. En Pimp My Ride, mi parte favorita era cuando hablaban de cómo iban a mezclar los colores, de qué efecto le iban a dar. En fin, estas personas son auténticos artistas. Hay una gran parte de creatividad y sensibilidad artística, así como conocimiento mecánico. Así que esto tiene muchísimo mérito. Clubes lowrider que visten las camisetas con el nombre de su club. El origen inicial fueron los jacket clubs, que más tarde inspirarían todo esto. Si nos fijamos ya en el tatuaje, estilo chicano, lo pongo entre comillas porque bueno, no es un estilo concreto, esto es Fine Line Black and Grey, y de ahí, bueno, pues estilo chicano, una estética concreta que incluye un montón de elementos, de referencias que también vemos en los carros, y en algunos de ellos pues incluso todas estas escenas hechas con aerógrafo, en fin, auténticas obras de arte, auténticas obras murales. Por supuesto hubo una retroalimentación con esto, con el graffiti, porque al final pensad que las referencias directas, no había Instagram en ese momento, se cogían de unos sitios o de otros, puede ser del graffiti y de ahí pasar pues alguna referencia para realizar ese tatuaje, e incluso en los tatuajes de prisión. Los propios coches, mujeres, iconografía religiosa, letreros de redención, protección, orgullo, escenas de la vida en el barrio, el orgullo del barrio, la cultura de bandas callejeras, estética propia de las prisiones, payasas, rosas. En cuanto a la estética de los propietarios de estos coches, depende también de la época, pero todos tienen en común lucir, en general, el nombre de su club. Luego hay variaciones dependiendo de la estética, como cholos y cholas, con los pantalones Dickies y las Nike Cortez. Tenéis un pequeño vídeo en el canal y me gustaría dedicar uno a las cholas más concretamente porque creo que está viendo ahora como un revival muy interesante en internet. Instagram y en general las redes sociales han contribuido positivamente a que se reavive la llama y la pasión por esta cultura. ¿Y qué música escucha la gente que ama esta cultura, que ama tunear su carro? Bueno, aquí tenemos de todo. En esas reuniones que hacían, sacaban la guitarra, cantaban canciones tradicionales mexicanas y esa tradición ha seguido presente a día de hoy. Música propia de los años 50, el doo-wop, el harmony soul, posteriormente el hip hop, el rap. ¿Qué ejemplos concretos podemos poner de esto? Pues T-Dre y el álbum Mexican Invasion. Pero bueno, tenemos muchos otros artistas. Big Punisher, aunque no añadía como tan rasgos directos en sus canciones utilizando samples de canciones tradicionales mexicanas, Delinquent Habits, Cypress Hill, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué os ha parecido este vídeo? Amigos y amigas, podéis apoyar este contenido aún más a través de Patreon, PayPal para propinas o miembros del canal desde €1 al mes. Estad muy atentos porque se vienen entregas interesantísimas. Os envío un beso muy fuerte y nos vemos en la próxima entrega.